Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. ¿Ya no escuchamos por allí? Bueno, pues muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que están aquí en sintonía de esta estación de bendición de Unidos por Cristo y María. Le damos la bienvenida y pues nosotros vamos a mirar por aquí. Parece ser que el padre se nos desconectó, pero lo vamos a volver a admitir. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ténganos esta paciencia siempre, ¿verdad? Y pues allí está el padre, ya regresó. Bienvenido, padre, Que me nuevamente. atarugué. Es Ajá. que de repente te salen prompts en la imagen Ujú. y en lugar de ponerle aceptar, puse salir de la reunión y la regué. Ándele, y se salió. Mire que se Oye, fue sin pero avisarnos. fíjate que hay dos canciones a tus temores. ¿Dos qué? ¿Perdón? Víbora de la mar, Dos y la cantos. canción de la rata. Rata de dos Rata, patas. rata, 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 rata. Qué bueno. Yo pensaba que iba a cantar esa que dice rata de dos patas. No, la otra es más bonita, la de Es rata, 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 rata. rata, rata. Bueno, fíjate que yo a lo que le tengo más miedo es al malamén, ¿Al malamén? ¿Y quién porque, es ese padre? pues no sé, pero Donald Trump acá decía, dice, they are malamen, pero, Del malamén. no, pero hasta en el Padre Nuestro decimos, líbranos del malamén, Malamén, del así malamén. que debe de ser terrible el malamén. No, fíjate que en el Evangelio de hoy, Jesucristo dice, no sean como los hipócritas cuando recen, que piensan que por repetir tantas las cosas, el Señor los va a escuchar. Y digo, se parece a algunos, Señor, te pedimos, Señor, escúchanos, Señor, te pedimos, Señor, porque ayude, Señor, a esta mujer, Señor, que está frente al micrófono, Señor. Y se pone Que me dé histérico. paciencia, padre, No, hombre, se porque pone tengo histérico. poquita. En cambio, el consejo que nos daba ayer dice, cuando vayan a orar, entren a su cuarto, cierren la puerta y oren a su Padre que está en lo secreto, y su Padre que está en lo secreto les escuchará. Y hoy nos dice Jesús, dice, cuando oren, antes de pedir, Dios ya sabe lo que necesitan, pero pídanlo no con histeria, pídanlo con tranquilidad. El Señor nos da un ejemplo de cómo rezar. Lo malo es que pensamos que es una fórmula mágica. Jesucristo nos dice, mire, cuando recen, recen así, Padre nuestro. Fíjate qué bonito, Padre nuestro. En hebreo se oye más bonito, es Avinu Beroshaman. Es Avino, pero chamán. Avinu Avino, pero Beroshaman. chamal. Sí, Padre nuestro. Es, fíjate qué hermoso, pero la palabra que usa es Abba. Abba es una traducción como papito querido, papacito, no, papacito, y luego van a decir, no, pues papacito de baile, pero no, es papito, padre, es una forma muy cariñosa de llamarle a Dios. Entonces nos invita a que le llamemos con esa confianza de un papá muy querido, Padre nuestro, que estás en el cielo, uy, tan lejos, no, el cielo, como dice Santa Teresita del Niño Jesús, el cielo es el lugar donde Dios vive. Y si tienes a Dios en tu corazón, allí está el cielo. Entonces está mucho más cerquita de lo que tú piensas. Santificado sea tu nombre. Es decir, el nombre de Dios ya es santo en sí, pero no conocemos su nombre. Cuando los testigos de Jehová te llegan a las 7 de la mañana en sábado, cuando puedes dormir más y te tocan a la puerta, ¿usted sabe cuál es el nombre de Dios? Mira, los que somos sus hijos le llamamos Padre. Los que no lo son le llaman Jehová. Pero el nombre de Dios no lo conocemos ni nos importa. Yo a mi papá que hace un día como hoy, hace 33 años, se fue al cielo. Y mi, 33 años ya. un día como hoy, hace 33 años. Oh, en paz descanse. Y no olvidaré sus últimas palabras. Pásame el cómodo. No, fue un hombre que realmente se ganó el corazón de todos ahí en el hospital. Cuando murió mi papá,
y yo estuve consolando a los doctores y a los enfermeros que estaban llorando. Le digo, no lloren, mi papá está muy contento con ustedes y seguramente está hablando a Dios de ustedes, de lo bien que lo trataron. Así que ánimo, ustedes hicieron lo mejor y mi papá ahora está gozando de la presencia de Dios. Cuando hicimos el funeral, eh, la gente que nos venía a dar el pésame, le decíamos, te equivocaste de funeral, felicítanos. ¿Cómo no querían a su papá? Por eso, porque lo queremos, estamos muy contentos, porque mi papá fue mártir, sufrió el martirio por Cristo en tiempo de la persecución, los hablaron, lo iban a fusilar, le pusieron la soga al cuello en 2 ocasiones, milagrosamente se salvó, pero mi papá estaba dispuesto a morir por Cristo. Y luego tuvo que aguantar el martirio de aguantar en mamá durante tantos años de matrimonio, 55, pero mi papá se fue al cielo seguramente. Entonces, a mi papá, yo de niño no sabía cómo se llamaba. Yo le decía papá y no me importaba cómo se llamara hasta que una maestra de primaria, de primero de primaria, me dijo, ¿cómo se llama tu papá? Papá. No, no, ¿cómo se llama? Papá. Yo le digo papá y me dice, ¿qué pasó, hijo? Entonces se llama papá. Se no, pregúntale. Al día siguiente le regresé y le dije, mi papá se llama como tú. ¿Carmen? Pues yo le pregunté a mi papá, ¿cómo te llamas? Me dijo, como tú. Ah, Jorge. Ah, pues quién sabe. Pero mi papá, José Jorge Alfonso Román Castañeda, seguramente está en el cielo, pero nunca le llamé don Jorge Román, yo siempre le llamé papá. Y así a Dios no nos interesa cómo se llama, sino que le llamamos Padre con cariño, porque somos sus hijos. Venga a nosotros tu reino. Fíjate cómo necesitamos el reino de Dios, porque el reino de aquí, de este mundo, hay quienes entran democráticamente como presidentes y se sienten reyes, ¿sí? Y quieren hacer las cosas a su manera y gobernar a su manera. Y el reino de Dios es un reino de paz, cosa que quienes provocan la guerra no están viviendo en la paz del reino de Dios. Quienes dan abrazos a los criminales y balazos a los inocentes no están creando el reino de Dios. Es un reino de paz, de amor, no de odio, no de división, no de crear división en su propio país, los que votaron a mi favor y los que están en mi contra. No, el reino de Dios es un reino de paz, de amor para todos, incluso a nuestros enemigos. Me gustó lo que dijo el presidente Biden, aunque no me gusta su gobierno, pero me gustó lo que dijo cuando tomó posesión. Yo soy presidente para todos los estadounidenses, no solamente para los que votaron por mí, sino por todos. Y eso es lo importante, no crear una división como fue en el régimen de Donald Trump, que creó odio entre unos y otros, que creó discriminación, que creó un sistema de odio en el cual todo el mundo estaba al pendiente de qué iba a decir hoy para ver a quién fregaba, porque fue horrible ese periodo. Ojalá que no se repita. Pero el reino de paz, de amor, de justicia, y la justicia no es solamente lo que define Olpiano, el jurista romano, que decía, la justicia es darle a cada quien lo que merece, castigo al culpable y justicia para el inocente. La justicia de Dios, Jesucristo nos dice, nuestra justicia debe de ser superior a la de los escribas y fariseos. O sea que debe de ser una justicia de gran amor, como termina diciendo en el Evangelio hoy. Que venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Bueno, pues en el cielo se hará su voluntad, pero aquí nos cuesta trabajo hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? A saber lo que es bueno, lo que es justo, lo que es grato. Entonces, hacer la voluntad de Dios se puede reducir a un solo mandamiento, amor. Amar es lo que Dios nos pide, nos da una regla de oro. Trata a los demás como quieras que los otros te traten a ti y nunca le hagas a nadie lo que no quieras que otros te hagan a ti.
Es la ley del amor, amar incluso a nuestros enemigos. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. No nos des más que lo que necesitamos. Cada día te lo pedimos. Yo le decía a mi mamá, ay mamá, ¿por qué tenemos que rezar tanto? Para que Dios nos dé el pan de cada día. ¿Y por qué no le pedimos de una vez el de toda la semana y ya no rezamos? Eso, escuincle, ¿no ves que se hace duro? O te lo comes todo en un día y ya no tienes nada que comer mañana. Entonces le pedimos a Dios confiadamente que nos dé lo que necesitamos este día, confiados en que mañana Él sabrá proveernos de lo que necesitamos para mañana. Entonces, no tengamos, vamos, no se trata de buscar la riqueza y el lujo. Si viene, qué bueno. Jesucristo aceptó el perfume de la Magdalena, que era muy costoso. Jesucristo acostumbraba y aceptaba la buena comida y el buen vino, pero no lo buscaba. Si es necesario, qué bueno. Digo, comer lo que es necesario, trabajar por lo que es necesario. Hasta Balú en el libro de la selva lo dice, busca lo más esencial para poder vivir feliz. La naturaleza te lo da. ¿Te acuerdas de esa canción? No, padre, no lo había escuchado. No tuviste infancia. No Ve el tuve libro de la selva, el original de Walt Disney. Esa fue la última película que grabó Tintán. La voz de Balú es la de Tintán. Y cuando murió Tintán, tuvo que Flavio, un comediante que imitaba voces, fue el que continuó haciendo la película con la voz de Tintán, pero ya no era Tintán, ya Tintán había ya fallecido. fallecido. Bueno, entonces, que nos dé hoy el pan de cada día y que perdone nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjate qué bonito. Señor, perdónanos de la misma manera como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eres una hija de tu pipi, papá, pipi, papá. Mira, no lo soy. Y mira, ya se me resbaló. Total. Oye, ¿me perdonas? Sí, hombre. Pero no lo vuelvas a hacer, canijo. ¿Ok? Entonces, perdonamos. Pero si no perdonamos, Jesucristo dice, porque si ustedes no perdonan, ¿cómo esperan que el Padre Celestial los perdone? Y eso es el mensaje. Perdonar como Dios nuestro Padre nos perdona nuestras ofensas. Y líbranos del mal, amén. Quién sabe quién será ese, pero dice, no nos dejes caer en la tentación. En la tentación, uy, la tentación es bien sabrosa, cualquier tentación, si no, no sería tentación. El pecado es riquísimo, no necesita ni promoverse, hasta estamos dispuestos a pagar con tal de pecar, pero la tentación es muy rica. ¿La tentación a qué? La tentación de sentirme tan santo y tan bueno que no necesito de los méritos de Cristo para salvarme. La tentación de sentirme superior a los demás. La tentación de tener poder para engolosinarme del poder y para poder dominar y hacer lo que me dé mi gana. La tentación, uy, tantas tentaciones que se brindan. La tentación del poder, de la riqueza, de la corrupción, son ricas. Que no nos deje caer en la tentación y que nos libre del maligno, de hacer todo mal, que nos libre del mal que podríamos hacer nosotros, que no caigamos en esa tentación. Mi oración siempre ante Dios es decirle, Señor, que yo no sea motivo de escándalo, que yo no cause daño a los demás. Señor, soy pecador, pero que mis pecados no sean más famosos que tu amor. Señor, permíteme hacer un instrumento de tu amor y que no cause daño a nadie. Antes morir que causarle daño a alguien. Es lo que le pido a Dios. Entonces, no caigamos en la tentación de hacer el mal. Fíjense qué rico es el Padre Nuestro, ¿no crees? Demasiado, padre. Yo diría que no hay oración más grande ni tan poderosa que el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro es solamente un ejemplo de cómo orar. No es una fórmula mágica, pensando que repitiendo de memoria como periquito ya se nos va a conceder algo, sino es más meritorio el platicar con Dios, tu Padre,
platicarle de todo lo que te está pasando, de las alegrías que tienes, de darle gracias a Dios, porque eh, todo lo que te ha brindado y darle gracias, platicar con Él, agradecerle. Cuéntale chistes si quieres, escúchalo a Él, porque también tiene un sentido del humor tremendo, pero muy pesado, ¿eh? Yo le dije, Señor, ya pélame, y mira cómo me dijo. Ajá. Le quitó el pelo, le arrancó del jalón que le dio de cabello, le arrancó el No, no, cabello. que le dije, ya pélame, y me peló. Lo Ujú. peló. Así es. No, sí tiene un sentido del humor muy pesado, pero es muy buena onda. Y Aguanta. aguanta mucho. Fíjate, como que mis pecados serían motivo para que mm, aventara un rayo de fuego y me consumiera en el momento, y sin embargo, Dios es muy tolerante, porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Y fíjate qué bonito. Y cuando sientes un amor tan grande, no te queda otra más que responderle con amor. ¿Y cómo vas a defraudarle si Él te ama tanto? Y entonces, eh, no es tenerle miedo a Dios, sino que aprendes que es tener miedo a ofender a Dios. Y eso te lleva a decir, ah, caray, eso es muy tentador, pero como que no me gustaría defraudar a Dios que tanta confianza tiene en mí y tanto amor me da. Entonces te abstienes de hacer algo que vaya en contra. Fíjate que esto es precisamente lo que hicieron los santos que celebramos hoy, Saint John Fisher y Saint Thomas More, Santo Tomás Moro. ¿Quiénes eran ellos? Mira, Enrique VIII de Inglaterra fue un excelente católico que escribió incluso un tratado sobre la Eucaristía tan hermoso que hoy en día la Iglesia Católica lo sigue utilizando como material de estudio de la Eucaristía. O sea, lo hizo muy bonito. También era compositor y compuso un soneto hermoso que hoy cantamos como villancico de Navidad. What child is this who laid to rest on Mary's lap is sleeping? Who angels greet with anthem sweets, and shepherds watch are keeping. This is Christ the King, who angels give, an angel sweet. Ok, ese canto Bravo. es un canto de Enrique VIII. Fíjate qué bonito, ¿eh? Digo, él lo cantaba más bonito que yo, pero es un canto que él Usted también compuso. lo canta bonito, padre. Pues no tanto, pero es un canto que él hizo y que habla precisamente del amor a Cristo Jesús. Pues era un muy buen católico. Él se casó con ah, Catalina de Aragón por la iglesia. Y de repente como que se cansó de ella y quería anular su matrimonio, pero la iglesia se lo impidió. Dijo, no, es un matrimonio efectivo y es para toda la vida. Ah, no, pero yo quiero casarme con la Ana Bolena, que está re buena. Dijeron, no, no, nana y chato, es un matrimonio de veras y es para toda la vida. Pues entonces, eh, él decidió, dice, bueno, si el Papa no quiere reconocer la nulidad de este matrimonio, pues yo me nombro ahora el jefe de la Iglesia de Inglaterra. ¿Qué caray? Allá el Papa será el Papa del mundo, pero de Inglaterra yo soy el jefe de la Iglesia. Y eso viene a ser la separación de la Iglesia católica con la Iglesia católica anglicana, ¿ok? O sea, la Iglesia de Inglaterra, en la cual ahora el rey Carlos III es el rey de la es el jefe de la Iglesia de Inglaterra. Fíjate, un rey que no tiene una trayectoria muy limpia, que digamos, ¿sí? O sea, divorciado en fin, no lo vamos a criticar, pero él es el jefe de la Iglesia de Inglaterra. Sin embargo, el Papa Francisco, como un gesto de amistad, para su coronación le mandó un relicario con una astillita de la cruz original de Cristo, o sea, como un signo de afecto y de unión. Hay más cosas que nos unen que lo que nos pueden separar. Sin embargo, se puso en entredicho, en situación difícil,
la actitud del arzobispo John Fisher, que él decía, no, yo sigo siendo leal a la fe católica, al Papa. Yo no puedo reconocer al rey y anular su matrimonio. Ni puedo aceptar que él sea el jefe de la iglesia. Pues entonces el John Fisher, que tenía gran popularidad en toda Inglaterra, entonces fue puesto en prisión y ejecutado 5 años más tarde, en 1535. 15 días después fue decapitado el que era el canciller de Inglaterra, o sea, el segundo al mando después de Enrique VIII, que era eh, Thomas More, el canciller. O sea, vamos a pensar en el canciller hoy de Inglaterra, imagínate, tiene el gran poder y todo. Este rey, perdón, este canciller, que tenía un gran sentido del humor, además, un humor muy fino, es el que cuando estuvo en la cárcel decía, Señor, dame una buena digestión, pero también algo para digerir, ¿no? Él decía, pídeme todo lo que quieras, pero dame todo lo que me pides. Tenía muy buen sentido del humor él. Había escrito un libro hermosísimo que se llama Utopía. Utopía, que habla de una isla imaginaria donde el gobierno es del pueblo, donde nadie carece de lo esencial, donde no existe el dinero, sino que si alguien necesita un material se le brinda, si alguien necesita construir algo, llama a alguien, lo hace gratuitamente, donde todo mundo tiene de todo y nadie carece de lo esencial. O sea, por eso se llama utopía. De este libro se basó Karl Marx para idear junto con Engels lo que sería el manifiesto comunista, pero basado precisamente en estos escritos y también posteriormente lo que sería la Rerum Novarum del Papa León XIII, donde habla acerca de la justicia social y los derechos de los trabajadores. Bueno, resulta que Thomas More, viendo lo que estaba haciendo el rey y que se declaraba como el jefe de la Iglesia de Inglaterra, decidió renunciar a su cargo y lo acusaron de traición al rey y todo, y él en juicio demostró de que era leal al rey, pero que por lo tanto no podía continuar siendo canciller porque no estaba de acuerdo con la posición que estaba tomando de desconocer a la Iglesia Católica. Pero dijo, yo sigo siendo leal al rey, lo quiero mucho, eran grandes amigos, y se querían mucho. Y entonces el rey tuvo que ejercer y no contradecirse a sí mismo, hacer excepciones, y lo mandó también a la cárcel. Y 15 días después de que John Fisher fue decapitado, también fue decapitado Thomas More, y sus cabezas de John Fisher y de Thomas More se pusieron con una estaca en el puente de Londres para burla de los demás. Fue una etapa de mucha crueldad, de mucha persecución contra los católicos en Inglaterra, contra los católicos romanos. Bendito sea Dios, ahora se ha superado esto, hay una relación cordial, entendiendo de que hay más cosas que nos unen que lo que nos separan. Incluso hay muchos puntos de discordancia entre los clérigos anglicanos. Por ejemplo, el hecho de que se admitan mujeres en el presbiterio, en el sacerdocio, de que se admitan, incluso hay una obispesa y hay un obispo homosexual. Entonces hay muchas cosas que han inquietado al clero anglicano y han abandonado el clero anglicano y se han unido a la Iglesia Católica junto con sus esposas y con sus hijos, porque en el clero anglicano los sacerdotes pueden ser casados. Cuando se unen a la Iglesia Católica Apostólica Romana, se les ordena sacerdotes católicos y pueden seguir junto con su esposa y con sus hijos ejerciendo el ministerio católico. Bueno, pues esto es nada más para que estén enterados acerca de
los santos que celebramos el día de hoy, el Evangelio, y yo ya hablé mucho y no te he dejado hablar ni he No dejado me de ha hablar dejado a mi hablar, padre. querido auditorio. ¿Tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Claro que sí, padre. Nos vamos con la primera pregunta. Nos dice, ¿con qué palabras puedo yo decirle a mi hermano que vive en unión libre que tome el sacramento del matrimonio? ¿Así nomás? Bueno, este, mira, si no hay ningún impedimento para que se case, pues enséñale que realmente fue educado, me imagino que contigo en la fe católica, y que pues, recuerde ese amor con que se acercó a Cristo por primera vez en la primera comunión y que Cristo se hizo presente físicamente en él cuando lo recibió, que no le corte que no se aparte de ese amor de Dios, no sé, platica con él, hazle recordar lo que es vivir en los sacramentos, que él como padre de familia y como esposo, como que convendría que vivieran dentro de ese sacramento del amor y que invitaran a Dios a que viva en su hogar y que puedan su esposa y él acercarse a la comunión. O sea, yo creo que, no sé, tú vas a encontrar las palabras más adecuadas. O invita a un sacerdote sabio a comer a tu casa y invita a tu hermano y que platiquen sobre de esto en un ambiente de cordialidad, en una comida, en una plática informal, no sé, tomándose una cervecita, una copa o alguna cosa así, no más de una, porque luego van a decir, estoy de acuerdo contigo, padrecito, cásanos ahorita mismo, no, no, o sea, una plática cordial, ¿no? No sé cuáles sean las circunstancias especiales de tu hermano, pero yo creo que sería acercarse de esa manera, ¿ok? Quiero decirle, padre, porque sí me dijo la persona, parece ser que esta persona está enferma, ya le dio un stroke al señor pero no tiene ningún impedimento en realidad de tomar de ese sacramento. Ella lo único que no quiere es que su hermano, ¿verdad? No es bueno, digo, es a veces difícil hablar de la muerte, pero pues ella dice que no quisiera que su hermano muriera en pecado mortal. Bueno, espero que no esté tan grave, pero mira, no necesitaría casarse en este caso. Es decir, hay una situación en la cual se puede casar en un momento extremo, pero cuando lo hice, el obispo me corrigió, dice, no es conveniente hacerlo porque muchas veces se casan porque el cónyuge sobreviviente quiere reclamar herencia o Ujú. formalmente. Entonces habría que verlo con más detalle. Pero en ese caso, si hay peligro de muerte, no necesita casarse porque están viviendo ahorita como hermanitos propiamente o como buenos vecinos. Su esposa seguramente lo está cuidando y demás y lo quiere mucho, pero no van a tener intimidad seguramente. O sea, como que en esas circunstancias no estamos hablando de tener una intimidad y eso es lo que impediría que comulgaran, porque no han recibido el sacramento del matrimonio. Pero como ya no están pensando en estar en esa intimidad, pues yo creo que pueden confesarse los dos y recibir la Sagrada Comunión y, y prepararse. O sea, todos los pecados que haya cometido quedan perdonados mediante la confesión o la unción de los enfermos, que también conviene que vaya un sacerdote y le dé la unción de los enfermos. Y su esposa también puede confesarse, puede comulgar. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias, padre. La segunda pregunta nos dice, ¿qué significa cuando una persona encuentra sal en la puerta de su casa? Pues significa que venía del supermercado y traía un paquete de sal, se le cayó Se o alguna cosa cayó. así a alguna persona, o pues significa que es tiempo de agarrar una escoba y un recogedor y echarle la basura, punto. Bueno, no Pues sí. significa nada, la verdad, ¿verdad? A veces son No, hay supersticiones. gente que dice que, o sea, la gente supersticiosa dirá que le están deseando un mal o demás, pero eso va a tener función en tanto que tú te la creas
y que cualquier cosa que veas dices, ay, es por culpa de que me echaron sal. Ujú. No, hombre, olvídate. Recuerdo yo cuando estaba chica, padre, que se decía en las pláticas de adulto, yo escuchaba que decían que la maldad existía, Así, pero que no, si uno no cree, no tienen por qué, o sea, no pueden hacerte mal si no crees en la maldad. mira, normalmente, digo, la maldad existe y Ujú, eres víctima de la maldad. O sea, el hecho es de que tantos asesinatos en México, este, no es otra cosa sino el satanismo que existe. O ujú, sea, el demonio está actuando y existe la maldad y es gente inocente que no hace otra cosa sino trabajar y que vivir bien, pero le cobran derecho de piso y si no lo pagas te matan. O sea, la situación está horrible y los abrazos son para los criminales, pero los balazos son para la gente inocente y es tremendo eso. O sea, sí existe la maldad y quien es responsable de ello y no hace nada por evitarlo, todavía es más culpable. ujú. Entonces sí, existe la maldad y creas o no creas en la maldad, de todas maneras los balazos te tocan. Entonces, si estás hablando acerca de la brujería y hechicería y demás, eh, funciona en relación a transmisor-receptor, pero el receptor debe de saber que el transmisor le está mandando un Está mensaje. mandando la señal. Es decir, te ponen ahí, por ejemplo, un muñeco vudú y entonces te sugestionas y dices, ay, me duele la cabeza porque me clavaron un alfiler en el muñeco vudú. No, es así como funciona. Pero si tú ves el muñeco vudú y dices, oye, qué bien lo hiciste, ¿me lo regalas? Yo tengo un muñeco vudú que me hicieron. Este, y me lo hicieron de estambre y todo, pero para hacerme brujería, pero hasta ahora no me ha afectado en nada. Nada, No, bendito sea esto Dios. es realmente, o sea, hechicerías y demás, mientras no son tomadas, untadas o aspiradas, no, no hay ninguna bronca, No hay ¿ok? problema. Muchas Si te gracias, dan, padre. si te dan toloache, pues te dejan estúpido. Y ya no voy a seguir dando recetas de brujería, pero lo que es tomado algo sí te puede afectar. Ujú. Muy bien. Vamos a ir a las preguntas que tenemos aquí en Facebook, padre. Dice Alberto Meraz. Verás. Ajá, Meraz Muchas dice, gracias, Alberto. Qué bueno que eres fiel a este programa. una pregunta dice, ¿es verdad que Satanás tiene poder? Sí, pero no tiene más poder que tú, mi querido Alberto. Es decir, Satanás no te va a tentar más allá de tus fuerzas que tú tienes para rechazarle. Entonces, si tienes a Dios en ti y crees en Dios y amas a Dios, puedes tú rechazar el poder de Satanás simplemente diciendo no. Y me refiero no que se te va a aparecer el diablo con cuernos, patas de cabra y demás, pero se te aparece como tentación a la corrupción, a vender tus principios morales a cambio de un beneficio económico, demás, o sea, son las tentaciones. Pero tú tienes el poder como lo hizo Santo Tomás Moro, que en lugar de beneficiarse de la amistad del rey, prefirió ser fiel a su fe y rechazó esa tentación. O sea, es el poder que tú tienes sobre Satanás. Satanás no te va a tentar más allá de la fuerza que tú tienes para resistirle. Muchísimas gracias por tu pregunta, mi querido Alberto. Que Dios te bendiga. Albina también nos hace una pregunta. Albina Gómez nos dice, ¿es pecado ponerme molesta porque mi esposo no pone interés a acompañarme a la Santa Eucaristía? Mira, si tú le estás haciendo ir todos los días, no es obligatoria la misa diaria. Y entonces a lo mejor hasta tu marido dice, oye, ya, chole, déjame descansar, yo vengo cansado del trabajo, tengo hambre y demás, y no me hagas ir. Pero si ya en domingo, que no es obligación, pero es nuestra responsabilidad de corresponderle a Dios de tanto amor y que es el tercer mandamiento, santificar las fiestas, es decir, acercarnos a Dios y darle gracias. Yo creo que
se gana más con una gotita de miel que con un barril de hielo. Entonces, dile, oye, ¿te acuerdas cuando éramos novios, cómo íbamos de manita sudada y ojo vidrioso a la iglesia? Acompáñame, vamos a revivir ese momento romántico y vamos a darle gracias a Dios porque tengo un marido bien a todo dar y que me quiere mucho y que me complace y quiero platicar con Dios y decirle, mira, después de todo aquí está mi marido y te agradezco mucho por el regalo que me diste en él. No es hipocresía, díselo de corazón, pero no lo obligues, sino más bien sedúcelo, invítalo a que te acompañe, y es muy importante para ti. Pero tú también lo vas a acompañar a ver el fútbol, le vas a preparar sus botanitas y todo para que lo disfrute y te aguantas viendo el fútbol, ¿ok? Con todo y chelita, ¿verdad, padre? ¿Eh? Con Con todo y sus chelita. chelas también, ¿ok? Con la, No con más todo de y 3. Ajá. Ay, ay, ay. Bueno, ¿y qué Porque si pasa? no van a acabar diciendo, te quiero mucho. Ok. ¿Qué pasa? Esto es relacionado a la misma pregunta de esta padre. Por ejemplo, una persona que, bueno, no se le sabe, no se sabe si tiene algún pecado grave o que esté cometiendo algún delito grave, pero no se arrima a comulgar. Qué bueno que tiene conciencia y que dice, caray, estoy en pecado y no puedo zafarme de ese pecado, pero mientras estoy en esa situación, no me acerco a la Pero comunión no, porque no, no, o sea, esta persona no es que esté bueno, no se sabe que esté en un, in internis neco ecclesia, en lo interior ni la iglesia puede juzgar, Ujú. pero alguna razón tendrá. Pero yo creo que sería bueno decirle, oye, ninguno de tus pecados es más grande que el amor que Dios te tiene. El sacramento de la reconciliación es el sacramento de el amor de Dios que te perdona, que te purifica, que te viste con la vestimenta de hijo de Dios y con la dignidad de la iglesia y con la dignidad de ser hijo de Dios. ¿Qué esperas? No te alejes de Dios, que es tu alimento para la vida eterna. O sea, háblale al corazón, ¿ok? Bueno, No lo confieses, no le digas qué pecado tienes, porque los pecados solamente se distan al confesor, no a la esposa ni a nadie, ni a la mamá. bueno. Vamos con la otra pregunta. El tiempo se nos está terminando. Tenemos dos por aquí. Chavita nos A ver, trajo una. aviéntame las dos preguntas. Ok, la otra dice, ¿cómo se puede demostrar la fe? Y la que nos trajo Chavita aquí dice, ¿qué consejo le da a una persona que va a la iglesia católica? No sé si estará bien o que no va a la iglesia católica, pero solamente dice así. ¿Qué consejo le da a una persona que va a la iglesia católica? ¿Cómo la Pues voltea? que ponga atención y que Que va, viva ok. Oh, pero que hace limpias y, ok, esto, es que me dijo que le yo volteara. conozco aquí muchas feligresas que vienen a la iglesia católica y hacen limpias de casas, de habitaciones de hotel, limpian todo y demás. Qué bueno que limpien, que sean muy aseadas. No, mira, no se puede eh, servir a dos amos. Es decir, si eres coherente con la fe católica y crees en Dios, entonces no se trata de regresar a lo que son las creencias primitivas. De una manera inocente pensaban que pasando ramas de pirulo o alguna hierba te limpiaban de las malas influencias y demás. Eso ya es brujería, ¿ok? No necesitamos de ese tipo de limpias para ser sanos, sino que realmente la palabra de Dios sana tu corazón y el cuerpo de Cristo te da vida eterna. Entonces es incoherente y además es pecado, ¿ok? Eh, por otra parte, ¿cómo demostrar la fe? El apóstol Santiago lo dice muy claramente, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demostraré mi fe. Entonces no se trata tanto de lo que dices, sino de lo que haces y cómo vives. ¿Ok? Pues muchas Muchísimas gracias, mi querida gracias, María. padre. Gracias, gracias a usted por tanta sabiduría, de verdad. No, Dice no soy sabio para Albina, pantallo, ¿a poco no? Albina Gómez dice que muchas gracias por su consejo, Dios lo bendiga y muy agradecida que está con usted por su consejo. Y pues muchísimas gracias, padre. Nos estaremos escuchando, si Dios nos lo permite, el día de mañana.
Muchísimas gracias. Y que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, Dios mediante. Le voy a decir a mi esposo, padre, que lo vea el día de hoy. No sé si le había platicado. Yo tenía un tío que ya murió, hermano de mi mamá, en paz descanse, que se llamaba Rosario y le decíamos el motorcito. Y mi esposo desde que lo ve me dice, ¿cómo te fue ahora con el padre motorcito? Ahora sí se me afigura más el padre, o sea, mi tío motorcito con esa vestidura. Le voy a decir que lo vea. Uy, debe de haber sido guapísimo tu tío. Hermoso, de verdad, muy chistoso, muy bonito, muy hermoso. Qué bueno, saludos al esposo de María. Que Claro Dios te que sí, bendiga. padre, gracias y nos estamos escuchando el día de mañana, si Dios nos lo permite. Chao. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.